Sean todos muy bienvenidos a este segundo video de la unidad 7, en la cual estamos estudiando el aparato respiratorio. En este video estudiaremos específicamente la parte de fisiología del aparato respiratorio. Como ustedes pueden ver, básicamente el aparato respiratorio, vamos a hacer el recordatorio, introduce el oxígeno adentro del cuerpo y elimina el dióxido de carbono del cuerpo. El oxígeno se encuentra en el aire y el dióxido de carbono es producido por el metabolismo de las células del organismo y necesita ser expulsado para que no haya una intoxicación. Ok. Bueno. Ahora vamos a estudiar lo que es la fisiología del aparato respiratorio, en la cual trataré de explicarles cómo funcionan y cuáles son los procesos de los fenómenos que se dan dentro del organismo humano y animal, para que el oxígeno, ¿sí?, del aire pueda llegar hasta la sangre y de ahí puedan llegar hasta cada una de las células del microorganismo. Quiero pedir disculpas, al igual que en algún otro video anterior, por el uso de esquemas humanos, ya que los esquemas animales realmente son muy escasos o inexistentes en el internet y no tengo suficiente tiempo como para poder crearlos todos propios, ¿sí? Así que las disculpas del caso. Bueno, vamos a comenzar. Aquí ya salió lo que es la palabra alimento. ¿Y por qué? Porque los alimentos son transformados por el aparato digestivo del animal y del humano y representan, ¿sí?, la energía, ¿sí?, que es necesario para que el alimento se queme. Para esto necesitamos que se combine con el oxígeno, ¿sí?, para que las células del organismo puedan producir la energía, ¿sí? Por eso, cuando hay un estado de movimiento, de ejercicio o de esfuerzo físico, los alimentos que están ya dentro de nuestro organismo en forma de proteínas, azúcares, necesitan oxígeno para poder liberar la energía. ¿Y el oxígeno por dónde lo van a adquirir? A través del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces el sistema respiratorio proporciona el oxígeno para que los alimentos se quemen y den la energía. Ya que también sabemos que las células desprovistas de oxígeno, igual que Calamardo, mueren rápidamente. Entonces, para conservar la vida, es necesario que el suministro de oxígeno sea continuo. En este caso, los organismos unicelulares respiran de una manera muy simple. A través de la membrana celular, por ahí penetra el oxígeno y es expulsado el dióxido de carbono. En el hombre y en los animales superiores, que están compuestos por innumerables células, existe un aparato respiratorio que toma el oxígeno, ¿sí?, y expulsa el dióxido de carbono. Un líquido que es la sangre es la encargada de transportar el oxígeno hasta las células y tomar de las células el dióxido de carbono. Así es como funciona el mambo. Con el nombre de respiración se conocen dos funciones distintas que conviene diferenciar. Y así tenemos, ¿sí?, lo que es respiración. Es el proceso del intercambio de oxígeno, ¿sí?, y el dióxido de carbono
entre la sangre y la atmósfera. Recibe el nombre de respiración externa el proceso de intercambio de gases entre la sangre y los capilares, ¿sí? En los alvéolos, y las células donde se realizan estos capilares se llama respiración interna. La respiración interna sería la respiración de los tejidos, de todas las células de nuestro cuerpo que reciben el oxígeno que le lleva a la sangre y deposita en la sangre el dióxido de carbono. Y aquí vamos a tratar de demostrarles. Dentro de las mitocondrias de la célula se da lo que es el ciclo de Krebs, pero pongamos atención en algo. Voy a marcar aquí con negro la salida de ¿qué? De dióxido de carbono, y en rojo la entrada del oxígeno. Entonces pueden ver ustedes que el dióxido de carbono dentro de lo que es el ciclo de Krebs sale y el oxígeno penetra. ¿Sí? De esta manera es como se da la respiración interna. Y tenemos la respiración externa, que como dimos antes se verifica en los pulmones y consiste básicamente en la entrada de aire a los pulmones, ¿sí? Los cambios químicos que se dan en la sangre, ¿sí? Y el aire y la salida en los pulmones. Aquí podemos ver, vean, cómo el aire penetra, se da el intercambio, que aquí viene, que se da a nivel de alvéolos, y aquí la capilarización entra con dióxido oscuro y sale color roja. Entonces, los glóbulos rojos que traen CO2 lo dejan adentro del alvéolo, y dentro del alvéolo sale el oxígeno para que la sangre se convierta en sangre arterial de color rojo. Bueno, en la respiración externa, se dan lo que son los fenómenos mecánicos de la respiración, ¿sí? Se refiere a los movimientos del tórax. Como ustedes pueden ver, el tórax se ensancha y se achica alternadamente. Cuando el tórax se ensancha, entra el aire en los pulmones, como pueden ustedes ver aquí. Cuando el tórax se achica, sale el aire de los pulmones. Bueno, supongamos, vean la manera como están colocadas las costillas, ¿sí? Cuando las costillas se levantan, ¿sí? Se produce un ensanchamiento del tórax. Ustedes pueden ver el volumen del tórax aumenta por la elevación de las costillas y se produce lo que es la inspiración. Sí. Ok. En un sujeto adulto y saludable se produce un índice de movimientos respiratorios por minuto. Y así tenemos para las diferentes especies, ¿sí? Lo que es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria representa el número de respiraciones por minuto de un animal. Y este debe estar en estado de descanso. Los valores normales para la frecuencia respiratoria pueden variar de acuerdo a los autores, de acuerdo al estado físico del animal, su tamaño, su edad, su raza, etc. Pero de una manera general tenemos que la frecuencia respiratoria de un ave es de 13 respiraciones por minuto. Las de un bovino son promedio de 30 respiraciones por minuto. Un caballo posee 12 respiraciones por minuto. Un conejo, 39 respiraciones por minuto. Una oveja, 19 respiraciones por minuto. Y un cerdo, entre 8 a 18 respiraciones por minuto.
Los movimientos respiratorios son más rápidos en los animales jóvenes y también en aquellos animales o personas con procesos febriles. Y pasamos al primer fenómeno mecánico, que es la inspiración. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿sí?, que en un momento dado vamos a tener un aumento de 3 diámetros del tórax. Primeramente, el tórax aumenta al elevarse las costillas, ¿sí? También al proyectarse el esternón hacia adelante, se aumenta el diámetro anteroposterior, ¿sí? Y al contraerse el diafragma, aumenta el diámetro vertical. Al agrandarse el tórax, se ensanchan los pulmones y el aire penetra en los pulmones. A este proceso se le llama inspiración. Los músculos que elevan las costillas se denominan músculos inspiradores. Y ahí ustedes pueden ver, ya los habíamos visto, cómo estos músculos que están en medio de las costillas, más estos otros aquí, jalan las costillas hacia arriba y otro grupo hacia abajo. Entonces los que levantan las costillas, que ensanchan, ¿sí?, son los músculos inspiradores. Ahora bien, tenemos por el otro lado, siempre la misma imagen, tenemos que al relajarse los músculos inspiradores, el tórax, que es elástico, recupera las dimensiones primitivas. ¿Por qué? Bueno, aquí está el primero. Porque las costillas descienden y disminuye el diámetro transversal. El esternón se proyecta hacia atrás y disminuye el diámetro anteroposterior. Y al relajarse el diafragma, ¿están viendo cómo sube? ¿Sí? Disminuye el diámetro vertical. A la salida del aire le llamaremos con el nombre de expiración, ¿sí? Y los músculos que hacen descender las costillas para realizar una expiración forzada son llamados músculos expiradores. Ok, ahora pasaremos a lo que es la capacidad pulmonar. Bueno, definiríamos capacidad pulmonar como el volumen de aire que obtienen los pulmones al inhalar. ¿Están viendo? Este joven físico-constructivista dando una inspiración profunda. Entonces él llena sus pulmones con aire, ¿sí? De una manera general, este aire que es inspirado se divide, en este caso, para el entendimiento, en porcentajes, en base a 100%, que sería 100% la capacidad pulmonar, o sea, el aire que una persona es capaz o un animal de respirar, ¿sí? Entonces, este aire se divide en 11% en aire corriente, ¿sí? Este es el aire que entra y sale normalmente con cada movimiento respiratorio, ¿sí? Sin hacer fuerza. Es el aire corriente. Lo que entra y sale de los pulmones es 11%. El 33% es volumen de aire que podemos tomar. Bueno, aquí dice 34. Las estadísticas fallaron. Era 33.3, 33.3, 22.2 y 11.1. Pero al hacer en Excel, pues me salió esto. El aire que podemos tomar después de hacer una inspiración normal es el aire de complemento, ¿sí? Y equivale a 34% del aire respirado. No sé si entienden. Después de que usted respira, puede todavía inspirar más, hacer una inspiración forzada.
y 33% que está en verde es el volumen de aire que podemos expulsar después de realizar una expiración normal. Este aire se llama aire de reserva. Y 22% es el volumen de aire que queda en los pulmones y que no podemos expulsar. Ese aire se llama aire residual. Ahora pasaremos a otro término fisiológico, que es la capacidad vital. La capacidad vital es la cantidad de aire que podemos expulsar. Están viendo, él está haciendo una fuerza con sus músculos, ¿verdad? Está haciendo una contracción muscular, pero está sacando el aire de sus pulmones, además del que ya tiene, ¿sí? Eso es una expiración profunda, ¿sí? Comprenderá, pues entonces, el aire corriente, el de complemento y aún el de reserva. En los seres humanos, la capacidad vital se mide con un aparato llamado espirómetro, cuya función es la de medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona. O sea, este aparatito mide el volumen de aire y la velocidad de las inhalaciones y exhalaciones durante la respiración, que sería la velocidad del flujo de aire. Eso es lo que hace el espirómetro. Bueno, por cuestiones de entendimiento, explicaremos cuál es la importancia de la capacidad vital, usando como ejemplo al ser humano. Bueno, comenzaremos con el ejemplo de las personas que llevan una vida sedentaria, ¿sí? Las cuales tienen una capacidad vital muy pequeña. La capacidad vital aumenta con el ejercicio y es muy importante para la salud el aumento de la capacidad vital, ¿sí? Cuando tenemos mayor capacidad vital, tenemos mayor cantidad de aire, tomaremos mayor cantidad de oxígeno para repartir a todas las células de nuestro cuerpo. Los jugadores de fútbol, como Lionel Messi, tienen una gran capacidad vital, o sea, tienen una gran capacidad de acumular oxígeno en su sangre y ponerlo a disposición en sus músculos para realizar grandes esfuerzos físicos. En cambio, el profesor Utonio ni siquiera puede alcanzar el control remoto porque tiene una baja capacidad vital, su vida es sedentaria, pasa tirado en el sofá, solo comiendo y no hace ejercicio. Bueno, debemos recordar que los animales necesitan mucho oxígeno para desarrollar trabajos, ¿sí? Como en el caballo aquí que anda con el charrito para arriba y para abajo, ¿va? En el caso de los caballos, los bueyes en la agricultura, animales de carga en general. Asimismo, todas las vacas lecheras necesitan tener una excelente oxigenación para que su sangre pueda proporcionar los elementos necesarios para la formación de la leche. Lo mismo se puede agregar para los animales que son destinados a la producción de carne, como son las gallinas, los pollos de engorde, ¿verdad? Las gallinas producen huevos y la oxigenación tiene mucho que ver con la capacidad de poner huevos. Y los cerdos, los bovinos y los caprinos que son destinados para la producción de carne. Ahora terminamos ya la cuestión de los fenómenos mecánicos de la respiración. Ahora vamos a pasar a los otros fenómenos, que son los fenómenos químicos de la respiración. Bueno, los fenómenos químicos de la respiración consisten en los cambios que se realizan entre el aire que ha penetrado hasta estas vesículas pulmonares que se llaman alvéolos. Entonces aquí vemos cómo el aire penetra y llega hasta los alvéolos por medio de los bronquiolos.
y la sangre impura que ocupa los capilares se distribuye por las paredes, como ustedes pueden ver, de la vesícula. Esta sangre llega azul, llega oscura, llena de metahemoglobina, dióxido de carbono, y sale roja escarlata, que es la sangre arterial. ¿Sí? Ok. A través de las paredes de los capilares podemos observar lo siguiente. Y aquí lo estamos viendo. La sangre, o mejor dicho, los glóbulos rojos, ceden el dióxido de carbono, ¿sí? Y vapor de agua, y el aire concede a la sangre el oxígeno. Estos cambios reciben el nombre de hematosis. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que estos glóbulos rojos, traen CO2 y dan al alvéolo, el aire está aquí, esta es la pared del capilar y esta es la pared del alvéolo. A través de ella el dióxido de carbono sale hacia el alvéolo y de ahí sale para afuera, y a través del aire que penetra, el oxígeno, que está representado por estas partículas blancas, penetra a través del endotelio del vaso capilar y de la pared del alvéolo, y se incorpora al glóbulo rojo en la molécula de hemoglobina, lo que hace que cambie su color, ¿sí? El glóbulo se vuelve más rojo y se da origen a la sangre arterial o sangre oxigenada. Ok. La sangre oxigenada lleva el oxígeno actual a las células del cuerpo. Bueno, ahora pongámosle mucha atención a esto. El aire aspirado contiene 20% de oxígeno y el aire expirado contiene solamente un 16% de oxígeno. Por esa razón se reduce que el 4% de oxígeno de aire ha pasado a la sangre. Esto quiere decir que si entran 20 moléculas de O2 y salen solo 16, 4 se quedan dentro del organismo, y son ese 4% de moléculas de oxígeno las que van a penetrar adentro de los glóbulos rojos cuando estos suelten el dióxido de carbono para que salga. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Sigamos. Ok. Tenemos ahora el papel de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Para comenzar, podemos ver el aspecto de la sangre arterial y el aspecto de la sangre venosa. Esto se debe a la presencia en la hemoglobina de oxígeno y dióxido de carbono. Cuando la sangre tiene oxígeno, tiene un rojo escarlata. Y cuando la sangre contiene dióxido de carbono, tiene un aspecto oscuro, un rojo vino. ¿Sí? Entonces, los glóbulos rojos contienen un pigmento rojo llamado hemoglobina, que es un compuesto orgánico de hierro, que es lo que da el color rojo. La hemoglobina, como estamos viendo aquí, el oxígeno se combina en los pulmones con el oxígeno del aire inspirado y forma un compuesto inestable, que es la oxihemoglobina. La sangre toma entonces un color rojo vivo, un tono llamado escarlata. Al circular la sangre por el cuerpo, la oxihemoglobina se descompone en hemoglobina y oxígeno, ¿sí? Y la sangre cede internamente a las células el oxígeno. La célula aprovecha y saca la basura, que sería el dióxido de carbono, ¿sí?
Entonces, el dióxido de carbono pasa a las células de la sangre, en su mayor parte al plasma sanguíneo y en menor proporción a los glóbulos rojos. Cuando el dióxido de carbono se combina con la hemoglobina, forma un compuesto inestable llamado metahemoglobina, la cual al llegar a los pulmones va a liberar el dióxido de carbono a nivel de alvéolo pulmonar, como pueden ustedes ver aquí, ¿sí? Entonces, cuando se transforma en metahemoglobina, la sangre adquiere un color rojo oscuro. Y finalmente, hablaremos sobre algunas funciones en las cuales participa directa o indirectamente el aparato respiratorio. Y entre ellas tenemos las más importantes a considerar como las siguientes. Bueno, en primer lugar, tenemos la termorregulación pulmonar. La pérdida de calor respiratoria se produce a través de la convección y evaporación. La pérdida de calor convectiva se origina cuando el aire frío inhalado se calienta adentro de los pulmones, ¿sí? A la temperatura corporal en los pulmones y en el tracto respiratorio superior, y posteriormente es inhalada al medio ambiente. Como ustedes habrán visto y saben, los perros después de que han corrido mucho, ellos quedan jadeando. Incluso algunos de nosotros después de correr una gran barbaridad, ¿verdad? Jadeamos. Y entonces abrimos la boca, inspiramos y expiramos aire. Ese aire que nos penetra es frío al medio ambiente, pero se calienta en los pulmones y lo sacamos afuera. Esa es una manera que el cuerpo pierde calor para termorregularse. Entonces los perros practican la termorregulación. Los cerdos en los días soleados o cuando tienen que caminar alguna distancia bajo el sol también tratan de termorregularse a través del aparato respiratorio. Tenemos también lo que es el sentido del olfato. El sentido del olfato es el encargado de detectar y procesar los olores. El perro tiene un olfato 700 veces más desarrollado que el hombre. Se ha definido olfato como un sentido químico en el que actúan como estimulantes las partículas aromáticas u odoríferas desprendidas de los cuerpos volátiles que a través del aire, como ustedes pueden ver, entran en contacto con el epitelio olfativo situado en la profundidad de las fosas nasales detrás de la nariz. Y el mejor ejemplo, el típico ejemplo, es el perro. También tenemos una cuestión bien importante que es la inactivación de las prostaglandinas, que sufren más de un 90% de inactivación durante un único pasaje por la circulación pulmonar. Las prostaglandinas, como ustedes saben, la prostaglandina es una hormona producida, esto lo vamos a ver en la fisiología del aparato reproductor femenino, que sirve para que el cuerpo lúteo se destruya, se desintegre y pueda haber otro ciclo estral. Entonces, esta prostaglandina 2-alfa es una hormona que no puede quedar toda la vida porque entonces no va a haber fertilidad, no va a haber un nuevo ciclo. Entonces, cuando esta prostaglandina se va en la sangre y pasa por los pulmones, sufre un proceso de deshidrogenación, como dice aquí, y de esta manera se va a inactivar. Entonces, el aparato respiratorio también participa de la inactivación, siendo esa una función metabólica. Bueno, y tenemos la eructación.
las vacas eructan y es un problema incluso de calentamiento global. El eructo es un mecanismo por el cual el rumiante elimina grandes cantidades de gas producidas como resultado de la fermentación ruminal. El gas llega a la zona del cardias con la relajación del retículo y el saco ventral del rumen, que es coincidente con la contracción saco dorsal. Esto lo vamos a estudiar en el sistema digestivo, en la fisiología de la rumia, ¿sí? O sea, la eructación. Los caballos, esos se tiran gases, ¿sí? Esos flatulan. Y de esta manera finalizamos el segundo video de estudio del sistema respiratorio, despidiéndome con una imagen que representa una actividad altamente aeróbica, como es la maratón, donde sí tienen que respirar, tienen que utilizar, tienen que quemar, ¿sí?, con oxígeno los alimentos para producir energía, ¿sí? Espero que hayan aprendido mucho y que este video haya sido de su agrado. He tratado de hacer los videos lo más interactivos posible con imágenes que tienen movimiento para poder hacer un poco más amena las clases y que no se me duerman. Ok, nos veremos en la próxima.